después de una preciosa presentación en otra área, me toca una producción mucho más intensiva, que es la producción hortícola, donde nos preocupó mucho el uso de plaguicidas, especialmente en invernadero, donde la concentración del ambiente allí es muy concentrado, y en lo cual, en lo personal, me limitó hasta el olfato, ¿no es cierto?, la pérdida del olfato por estar expuesto mucho tiempo a esas concentraciones. No soy fanático, digo, si hay gente que está y defiende los sistemas tradicionales, no tengo ningún inconveniente. Creo que tenemos que transitar en forma más bien amigable, no romper el diálogo con nadie y ir poco a poco en esta dirección. Bueno, las herramientas que utilizamos obviamente son mucho más complejas que cuando nosotros trabajamos en lo convencional. Tenemos una plaga, elegimos un producto, lo aplicamos y listo. Aquí no tenemos que preparar con varias herramientas. Con una herramienta sola no vamos a tener éxito. Tenemos que trabajar con varias, y en esas varias herramientas es por la cual tenemos que aprender. Tenemos que ser pacientes, tenemos que ser tranquilos, ir poco a poco, no pasar de negro a blanco, porque por ahí vamos a tener una mala experiencia, y esa mala experiencia nos va a conducir a no volver a hacer este tipo de prácticas. Bueno, una de las herramientas importantes primeras es la biodiversidad de apoyo, la que podemos estar haciendo alrededor de nuestras plantaciones. Si nuestras plantaciones logramos, como vamos a ver dentro de un ratito, colocar plantas que nos puedan facilitar el hospedaje de benéficos y por otro lado alimentos, vamos a tener un frente de lucha muy interesante y muy importante. Después tenemos la biodiversidad de los cultivos. No es lo mismo plantar todo lo mismo en áreas grandes si plantamos canteros de una cosa, otro cantero de otra, otro cantero de otra. Eso nos facilita enormemente los controles. Biodiversidad de microorganismos. En esto también hemos aprendido enormemente. Microorganismos que ya sean hongos, bacterias, etcétera, que nos permiten colaborar con nuestro manejo. Los té de compost y vermicompost que veremos, y agentes naturales promotores de resistencia inmunológica. Manejo de control de malezas, solarización, producción de semillas, fermentado de plantas, plantas trampas, hospederas, barrera de plantas repelentes, injertos, trampas, jabones, aceite, etcétera, monitoreo semanal, sistematización para conservación de suelo y drenaje. Eso es lo que vamos viendo. Uno de los datos de apoyo bastante interesante que ha logrado Nicole, una colega que investiga en Estados Unidos, es ver cuál es el movimiento de los enemigos naturales desde esa biodiversidad que estamos colocando para que nos ayude en nuestro sistema. Y ustedes pueden apreciar que anda entre 30 y 60 metros de distancia. Es decir, que porque hagamos una barrera de plantas en este punto, por ejemplo, no me va a cubrir 100 metros, 200 metros, 300 metros. A lo máximo serían 60 metros de cobertura que nos podría estar ayudando a esa práctica de manejo. Estos son ya fotos de nuestro establecimiento, donde aprovechamos los caminos vecinales para ir mejorando, con plantas de diferentes momentos de florecimiento que veremos después. No sirve que plantemos todo espinillo, todo ingao, todo plantas autóctonas de un tipo solo, porque va a estar floreciendo en un periodo. Y nos interesa a nosotros que florezca, que tengamos flores en largos periodos de tiempo.
De modo que desde ahí el polen y el néctar, que lo mismo que pasa con las abejas, puedan ser motivos de alimentación mientras no está la presa, ¿verdad? Entonces, con esto mantenemos activo nuestro sistema para que pueda ayudarnos. Por supuesto que hay plantas que también son de frutas silvestres, etcétera. Esta misma foto, 5 años después, cómo se ha transformado. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, distintas plantas. Inga, por ejemplo, florece en verano, néctar y polen, fundamentalmente, con gorosa, florecimiento de agosto, desde agosto en adelante, nos proporciona néctar, sarandí, murta, ñandubay, algarrobo, sauce criollo, curupí, molle, plumerillo, etc. El espinillo, arrayán, tala, y así sucesivamente. Y ahí armamos el rompecabezas. ¿Tá? Entonces, que si queremos cubrir agosto hasta marzo, vamos poniendo espinillos, sauce para cubrir agosto, pitanga para septiembre, para octubre, noviembre, diciembre podemos usar ubajay, guayabo del país, enero, febrero, marzo, campanilla, zapallo, melón y otras cosas que podemos plantar a propósito para que nos ayude el sistema, ¿no? ¿Se entiende esa parte? Y estos son los enemigos naturales, ¿verdad? Que cuando aplicamos productos químicos estamos barriendo todo, ¿verdad? Entonces, en la medida que estamos haciendo eso, nuestro sistema, tomando nuestra chakra como sistema, va a quedar desprotegido, porque una vez que matamos lo que quisimos matar, va a volver de manera mucho más agresiva, ¿verdad? Porque no tenemos forma de contrarrestar esa invasión. En cambio, si nosotros prevemos o protegemos, vamos a tener que el ingreso de nuevos ataques van a ser mucho más leves y nos van a dar tiempo a tomar medidas, otras herramientas, utilizar otras herramientas como lo mencionamos aquí, para ir adelante. Aquí estas son todas fotos sacadas por nosotros. Fíjense la crisopa con su pico sacando un trip bajo la epiderme bajo la epiderme, ¿no? De pimiento. Fíjense en ustedes acá la avispita controladora de pulgones, gafidios. Eremuceru es un gran controlador de la mosca blanca del pimiento. Por suerte, cuando ingresó, invadió nuestro país, que no era autóctona de aquí, vino su enemigo natural. Eso nos favoreció enormemente, tuvimos suerte ahí. Pero tenemos que proteger ese enemigo natural. Si usamos insecticida o lo que fuere, lo estamos eliminando. Bueno, dentro de otra a mencionar, aparte de los enemigos naturales comunes que tenemos, están las arañas. Este año se hizo una tesis de maestría de una chica de Perú, de la Universidad de La Molina, donde comparó un predio donde no se utilizaba agroquímicos como el nuestro, a un predio que sí se utilizaba. Y bueno, la población, y esos muestreos se hicieron durante 6 meses, y en esos 6 meses se pudo constatar que el predio donde se aplicaba era un 10% de lo que teníamos nosotros. Y el número de especies diferentes de arañas, en nuestro más de 140 especies, y allí no llega a 25, ¿verdad? ¿Por qué es importante la araña? Las arañas no son
enemigos naturales específicos, como son los insectos benéficos. Ellos son más generalistas, come lo que haya, ¿verdad? La mayoría de ellos no, de las especies no usan tela, porque muchas veces uno relaciona, bueno, hay presencia de arañas y hay tela de araña, pero la mayoría no son cazadoras directas, no usan tela para poder cazar su presa. Y el paso siguiente sería hacer, en el doctorado de esta chica estamos buscando de cortar los abdomen de las principales especies, ver su ADN y comparar su ADN con de mosca blanca, con trip, con pulgones, etcétera, a ver qué preferencia hay allí y de ese modo avanzar un paso más, estimulando la producción o los refugios o la alimentación, etcétera, para promover ese tipo de especies. Bueno, diversidad de cultivos es lógico, ¿no es cierto? Si ponemos diferentes cultivos frente a tener un mismo cultivo, nos va a ayudar enormemente. Vamos a crear confusión a los insectos, ¿no es cierto? O vamos a alejar una enfermedad de ataque de un sector a otro. Si tenemos todo un monocultivo así, no es lo mismo que esto que vimos en Cuba, donde tenemos canteros de una cosa, canteros de otro. Tenemos tajete aquí como repelente en los costados. Ahí pueden observar también. Aquí no hay no solamente una diferencia entre canteros, ¿verdad?, sino que también dentro del cantero, ajo, por ejemplo, en los costados, de modo de aumentar más la diversidad. Esto en cultivos no muy productores pequeños, ¿no es cierto?, con no mucho espacio, puede ser una práctica muy interesante de ayuda al manejo. La biodiversidad de microorganismos, esto es extraordinario, esto es un avance extraordinario. Nosotros tuvimos la gran colaboración de la Facultad de Ciencias, la Cátedra de Micología, donde se pudo producir una cantidad de hongos, bacterias, etcétera, de modo que nos ayuda el sistema. También en el suelo, trichoderma, microorganismos efectivos, ¿no es cierto?, etcétera. También nos ha colaborado enormemente para el control de nematodes, el control de enfermedades, etcétera. Ahí tienen ustedes como la hifa de los hongos van tomando todo. Esto lo fuimos encontrando accidentalmente en esos días muy húmedos. Lo tomábamos las muestras, mandábamos al laboratorio de la Facultad de Ciencia, y ahí fueron aislando los distintos hongos, y después lo aplicamos como si se aplicara un insecticida, ¿no es cierto? ¿Está? Con una salvedad que tiene que estar aplicado en días con mucha humedad. Como son esporas, tienen que germinar acompañadas por buena humedad. Si no tiene buena humedad, tenemos 30% de humedad, por ejemplo, hay sol, etcétera, no va a cumplir una función importante. Bueno, después tenemos los compost. Nosotros fabricamos té de compost, lo mismo que un té que tomamos. En este caso es un sobre de 70 litros más o menos, metido en un tanque de 1000 litros, donde lo que se hace es lavar, vamos a llamarlo en criollo así, lavamos el vermicompost para que pase al agua todos los componentes. Entre ellos estaría pasando, digamos, muchos hormonas naturales, del ácido indolacético, gibrelinas, aminoácidos, enzimas, etcétera, etcétera. ¿Tá? Que después la planta, a través de aplicaciones del suelo o foliar, lo estaríamos ayudando en esa parte que es crítica, ¿no es cierto?, en la producción orgánica o en la producción agroecológica, que es el nitrógeno. El fósforo es fácil, el potasio es fácil,
Los microelementos son fáciles, pero nitrógeno es el gran problema. No hay tiempo para debatir esto, pero hoy vamos a tener la charla de Perdomo, que es el número 1 para nosotros en Uruguay, con orgullo de que conoce más de nitrógeno, y podemos ampliar un poco más. Estos son los compos que se arman allí, esto es en Alur. Son subproductos que salen del propio ingenio y se los revuelve cada mes o cada 20 días, un mes, de modo de hacer que las partes externas pasen al centro y lograr temperaturas que superen los 50-60 grados. Estos fueron experimentos que hicimos con otra chica cubana que vino, hizo parte del doctorado acá y parte del doctorado en La Habana, donde probamos distintos materiales de alimentación para las lombrices, donde el estiércol de vaca fresco fue el que mejor performance tuvimos. Estos son los tanques que utilizamos nosotros. Tenemos 4 tanques de 1000 litros, en la cual se aplica vamos a decir, un sobre grande de 70 litros, que lo ingresamos ahí dentro y barbotea con aire, como si fuera una pecera, durante 24 horas, con alimentación de harina de avena, harina de soja, hidrolizado de pescado, amelaza, etcétera, como alimentación de esos microorganismos que estamos lavando desde los mismos vermicompost. Entonces estamos haciendo microorganismos efectivos caseros de nuestro propio sistema, digamos. Lo largamos en el suelo o lo aplicamos a nivel foliar. Agentes naturales de promoción de resistencia. Tenemos los azúcares, los polisacáridos, los quitosanos, ácido salicílico, potasio como regulador osmótico de las células, el calcio, sílice, azufre, sulfato y los té de vermicompo, como les mencionaba, son extraordinarios, ¿no? Bueno, después tenemos manejo y control de malezas. Aquí no podemos usar productos químicos, ¿no es cierto? Tenemos que usar la azada, o tenemos que usar, por suerte ahora aparentemente estarían fabricándose algunos artefactos que dan descarga eléctrica y pudieran liquidar la maleza bajo esa forma. Veremos a ver cómo nos podemos adaptar a ese tipo de sistema. La solarización es grandiosa. Tenemos que evitar la semillazón como práctica de manejo de las malezas. Los fermentados caseros, las plantas trampas hospederas. Un ejemplo de trampa hospedera la vi en Almería, en España, que es plantar algunas plantas dentro de invernadero, por ejemplo, de cebada o de avena, donde ataca el pulgón. Como ese pulgón no es el mismo, digamos, que el pulgón en aquel momento era sandía, permite que los afidios u otros enemigos naturales se multipliquen y puedan, ¿no?, cercanamente ayudar. Después tenemos trampas, jabones, aceites. El monitoreo semanal es fundamental, no solo para ver cómo estamos en las plagas, en las enfermedades, etcétera, sino también para ver cómo estamos de los enemigos naturales. Por ejemplo, le pongo un caso. La producción orgánica permite el uso de espinosat, ¿no es cierto? Bueno, en los estudios que se estuvo haciendo dentro de esta tesis, comparando espinosat con cipermetrina, con glifosato, etcétera, da que espinosat es peor que la cipermetrina. O sea que nos mata más arañas, especies de araña, que la propia cipermetrina. Entonces, no porque nos fanaticemos de que hace bien para la salud, tenemos que ver en nuestro sistema, a ver si esas prácticas no me están desequilibrando lo que estoy trabajando. Por ejemplo, si yo estoy haciendo aceite neem, por ejemplo, a ver si no me está descompensando a otro enemigo natural que puede ser importante dentro de lo que estoy manejando.
Por eso esto es muy interesante. Yo trato de estimular a los colegas jóvenes para que vayan entrando en esta práctica y les digo que jocosamente a veces de que trabajar en lo tradicional es muy sencillo, aparece la plaga o aparece el problema, voy, aplico y listo. Pero cuando se trata de esto, tenemos que estar estudiando microbiología, bioquímica, biología, toda una cantidad de materias básicas, interacciones entre ellas, suelo, etcétera, de modo de que entre todas esas herramientas podamos tener éxito. Bueno, una cosa que mencionó el colega anterior que estuvo trabajando, yo tuve la gran suerte de que este hombre me llevara a trabajar con él durante unos cuantos años. Douglas Tompkins llegó a tener 960.000 hectáreas de tierra, imagínense ustedes, 500.000 en Chile y 460.000 en Argentina, donde la está donando todo para parques nacionales arreglados de la manera que él quiere que sea arreglado. Él lamentablemente falleció, pero dejó un gran legado y donde la estética para él era fundamental, que tú lo mencionaste hoy, de que es muy importante en los establecimientos que tengamos un buen ambiente de trabajo, un buen ambiente de estético, porque y no concentrarse en los problemas económicos que podemos tener, etcétera, que la parte económica sale sola. En la medida que nosotros nos concentramos en lo que estamos haciendo y haciéndolo con mucho amor, con mucho entusiasmo, etcétera, va a servir de base para que el éxito de nuestras empresas. Disculpen, muchas gracias.